por el WhatsApp. No, no me lo cierres, Juan. Ya. Y cuando tira, normalmente, si no le prima la lista, se está tirando muchísimo. Ya ven, chicos, ¿ya lo tienen listo ustedes? ¿Ya están listos? ¿No? Ya. Para el informe radiológico tienen que hacer la 1 y la 2 todos, ¿ok? Ambas placas tienen que medir el VHS. Pónganme la imagen de su VHS medido, o sea, con la línea, ¿ok? Y bueno, y describirlo. El informe radiológico, ustedes ya saben cómo es. Entonces ya no hay mucho que decirle, pero sí le vamos a añadir el medir el VHS a ambas imágenes, ¿ok? Así que adjunten la imagen con el VHS medido, ¿ok? A ver, pregunta, no sé, pues, Barbadillo, ¿dónde está Barbadillo? Barbadillo, ¿cuándo te salió tu VHS? 11 el que le dije. ¿Cuál midieron? La del Corgi. La del Corgi. ¿Te salió 11? Más o menos algo. ¿Ustedes tienen el Corgi? ¿Cuánto salió? 12,7. Entonces acá hay dos medidas muy extrañas, ¿no? O sea, la diferencia es mucha. Chequéenlo porque algo debe haber, porque que hay una diferencia entre punto algo, ya, pero que hay una diferencia de un punto, está raro. Así que entre ustedes dos, chequéenlo, a ver cómo está. ¿Qué me dice el Corgi? 10.3. Ya. ¿Alguien más midió el Corgi? ¿Alguien más midió el Corgi? A ver, ¿cuánto salió? ¿Cuánto tenés, cierto? ¿10 puntos? 11.5, ya tengo 10.3 y por acá me dan 12.7. 11.8. Ya, no entiendo nada. Ok, hay que revisar esa medida porque está rara la cosa. ¿Alguien midió el gato? ¿Quiénes midieron al gato? ¿Ustedes midieron al gato? ¿Cuánto salió el gato? 7.9. Ya, ¿cuánto te salió el gato? ¿Perdón? 7.8. ¿Cuánto es el gato? Ah, no, ya. ¿Alguien midió el gato? No. Ya. ¿Usted midió el Rottweiler? ¿Cuánto le salió? 10.9 el Rottweiler. ¿No habíamos hecho Rottweiler aquí en...? No. ¿Alguien más hizo Rottweiler? ¿Ustedes midieron el Rottweiler? ¿Cuánto le salió? ¿Cardenal de derecha o de izquierda? Ah, el tetracameral. Ya. ¿Cuánto le salió? 12. Ya, ¿tenía sentido entonces con el de estos? Sí, ¿no? 12.8. Bastante cero, ¿no? Alto. Ya. ¿Alguien más midió el tetracameral? ¿El corazón en todo momento tetracameral? ¿No? ¿Tú qué me dices? ¿El jockey? ¿Are you joking? El Corgi. ¿Cuánto salió? 11.5. Ya, parecido a ella, parecido a ellos también. No sé, aquí no muestro. Pero bueno, ¿ya están listos? Sí. ¿Sí? Ya.
Este es un T1. Siguiente transfusión. ¿Cierto? T1, T2. Ah, la primera ya tiene 3. Y el segundo es un 3. No pide. Ya. Chicos, ya pueden empezar, chicos, a ver exposición, por favor, atención. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre la evaluación radiográfica de tamaño cardíaco usando dos índices. El índice es el índice vertebral cardíaco, el VHS, y el tamaño del auricular izquierdo, el VHS. Siguiente, compañera. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? La radiografía torácica todavía sigue siendo una herramienta muy importante que utiliza básicamente en cardiología. Va también asociada mucho en relación con los ecocardiogramas. Esto básicamente es porque presentan, como dijo el profesor en la mañana, una buena correlación en las medidas ecocardiográficas. Siempre van de la mano. Otro que es fácil de acceso, lo encontramos en muchas clínicas, lo usamos bastante útil en el seguimiento y monitoreo de pacientes con cardiopatías principalmente. También lo podemos encontrar, ayuda a intervención terapéuticas más temprano y a mejorar los pronósticos. Principalmente tenemos en el caso de algunas alteraciones cardiovasculares pulmonares, también nos ayuda a identificar, por ejemplo, simultáneamente el corazón y algunos vasos pulmonares y el parénquima pulmonar, poder evaluar todo eso. Otro tenemos en este caso el índice de VHS más utilizado para evaluar el tamaño global del corazón, mientras que el VLAS, que es lo que tiene que ver el tamaño auricular, nos ayuda a detectar ya un agrandamiento auricular, necesariamente cuando ya se da un inicio de cardiomegalia o ya podemos tener ya una cardiomegalia en sí. Ambos se complementan, principalmente dando una precisión en el diagnóstico y ayudando básicamente a detectar las enfermedades cardíacas. Siguiente, compañera. Aquí tenemos, por ejemplo, la anatomía radiológica básica del corazón, ¿no? Podemos decir que básicamente el corazón lo medimos en tres vistas, como hemos visto en la clase teórica, una laterolateral, una ventrodorsal y una dorsoventral. Principalmente la más enfocada es en la dorsoventral. Nos permite valorar ¿qué? El tamaño, la forma, la silueta cardíaca dentro de la cavidad torácica. Muy importante saber que el corazón se encuentra básicamente en la zona ventral de la cavidad torácica. Está básicamente establece un contacto parcial, como hemos visto en el caso del esternón, en una placa lateral, ¿no? Situándose básicamente también craneal hacia el diafragma. Es una característica normal de un corazón normal. En el caso de una proyección normal, básicamente ocupa aproximadamente, como hemos visto en clase, de 2.5 a 3.5 espacios intervertebrales. En el caso de caninos y en el caso de felinos, básicamente de 2 a 3 espacios intervertebrales normales. Cuando hemos visto también en clase, que también vemos es que tenemos una cardiomegalia, vamos a ver que la tráquea, que básicamente se discurre en la parte dorsal de la base del corazón, la base cardíaca, va a haber un desplazamiento, ¿no? Esto se da básicamente hacia la parte dorsal cuando ya estamos enfrentando frente a un cuadro de cardiomegalia. Ya es una de las características que tenemos. En gatos vemos en una presencia básicamente morfológica cardíaca, como dijo el profesor también en clase, que tiene son uniformes igualmente en esta especie, ¿no? Casi todos los gatos manejan una uniformidad en el caso del corazón. En el caso de los perros no, podemos ver algunos corazones más grandes debido a la cavidad torácica que tienen o debido a una diferente raza, ¿no? Los gatos cefálicos, como en el caso de los bulldog inglés, bulldog francés, los pug también pueden presentar esta, básicamente es normal. Ahora, en gatos tenemos algo que recordar, hay podemos encontrar en gatitos pediátricos, por ejemplo, puede observarse una prominencia fisiológicamente normal en el arco aórtico, conocido como aortisco. Esto básicamente es como una protuberancia que se encuentra en la callosidad aórtica, ¿no? Y a veces, si no hay una mucha defensa, en el caso de las placas de rayos X, podemos pensar que es algo patológico, pero es algo normal dentro de la fisiología de esta especie. La siguiente, compañera. Aquí vamos a evaluar lo que es el índice vertebral cardíaco, que es el VHS, que básicamente nos establece o estima el tamaño cardíaco total, ¿no? Una de las limitantes que tiene este índice es que no nos especifica en sí
qué cámara cardíaca básicamente se encuentra aumentada de tamaño, ¿no? Es una de las deficiencias que tenemos aquí. Pero ambas medidas, por ejemplo, en este caso vamos a ver aquí la de un canino, por ejemplo, tenemos, como explicó el profesor, tenemos los puntos anatómicos que lo hacen básicamente la carina, el ápice del corazón y la parte craneal de la T4 para empezar a la medición. Se hace a base de dos ejes, el eje largo y el eje corto, ¿no? El eje largo, por ejemplo, en esta placa básicamente nos mide 5.6 vértebras la medición, y el eje corto nos está midiendo 4.4, la cual la sumatoria nos da 10. En el caso de los rangos normales tenemos entre 8.5 a 10.5 vértebras en el caso de caninos. Otros autores lo ven en el caso del 9.7 más o menos 0.5 en el caso de una placa lateral. Una variación por encima de esto, ya vamos a ver que hay una pequeña cardiomegalia, pero hay algunas variaciones de raza, como hemos dicho en el caso del Pug, en el caso del Bulldog inglés, el francés, el labrador de retriever, que son características básicamente normales. Podemos ver que no hay alteración en sí. En el caso de felinos, aquí también igual, vemos el VHS, la sumatoria, por ejemplo, vemos el eje largo, el eje corto, básicamente también medimos la sumatoria acá, y aquí también, según nos explicó el profesor, que ha hecho en varias oportunidades y bien definidas y bien explicadas, tenemos un 7.7, ¿no? La cual también trazamos acá en valores normales desde 6.7 a 8.5 vértebras, estando también dentro del rango de este corazón, rangos normales, en el caso de felinos, ¿no? También tiene su variante de 0.5 vértebras más o menos 0.5 en una placa lateral. Hay una diferencia, sí, cuando vemos una vista ventrodorsal en felinos, podemos en datos normales un ligero aumento mayor, ¿no? Entre 7.5 y 9.1. Aquí algunas de las ventajas que tenemos, como hemos dicho anteriormente, nos proporciona una evaluación objetiva, cuantificable del tamaño cardíaco, es una técnica rápida, económica y de fácil aplicación en clínica. Y nos podemos, más que todo, lo usamos en gatitos geriontes adultos o también en caninos geriontes. Una de las ventajas es, como hemos visto también en clase, la variabilidad de la raza es considerable, porque en estas razas especialmente, también una dificultad en no identificar la precisión, básicamente, como hemos dicho aquí, de qué cámara cardíaca se encuentra aumentada, es una de las limitantes. Lo otro que tenemos que medir es el tamaño vertebral de la aurícula izquierda, ¿no? Esto básicamente nos estima básicamente el tamaño de la aurícula izquierda. Cuando hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, quiere decir que ya podemos tener un inicio de cardiomegalia, ¿no? En estos casos. Por ejemplo, como decimos, un método demostrado que tiene buena correlación con las medidas ecocardiográficas de la aurícula izquierda. Básicamente también igual medimos desde la carina y nos vamos hasta el borde caudal de la aurícula izquierda. Por ejemplo, en este caso, en este canino, tenemos lo igual, lo trasladamos, esta medición la trasladamos a la parte craneal de la T4 y hacia caudal. En este caso no medimos tales 1.6 cuerpos vertebrales, ¿no? En este caso tenemos la diferencia anatómica normal, por ejemplo, está en la literatura de 2.2 hasta 2.3, está dentro de los rangos normales. En el caso de la aurícula izquierda y canino, 2.4 es una limitante y ya podemos iniciar un proceso de aumento de la aurícula izquierda, ¿no? En el caso de felinos no hay límites estándares que nos puede dar esta valoración de VHS, ¿no? Básicamente lo hace estimando a través de una ecografía. Hay una relación entre la aurícula izquierda, básicamente la O. Por ejemplo, si esta relación está entre 1.1 y 1.4, básicamente es normal. Menor a 1.7, básicamente es normal. Si ya hay entre 1.5 y 1.6, ya podemos encontrar básicamente una sospecha en la dilatación. Mayores a 1.9, ya estamos frente a una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que básicamente nos preguntó en la mañana el compañero en clase teórica. No había una insuficiencia cardíaca congestiva por un aumento en el caso de esta valoración. Ventaja: detecta de forma temprana el agrandamiento de la aurícula, está asociado a enfermedades cardíacas, especialmente enfermedades linfomatosas de la válvula mitral, y las limitaciones básicamente son a veces la medición, ¿no? Errores en posicionar, errores de rotación del animal, a veces rota, una mala calidad de la imagen puede diferir alteraciones y podemos tener una mala medida. ¿Seguimos, compañera?
Algunas comparaciones entre ellas básicamente se asocian, ¿no? Se complementan, una complementa a la otra y básicamente lo que podemos decir aquí nos permite una valoración radiográfica más completa del corazón. Más sensibilidad moderada en el caso del VHS, sobre detectar cardiomegalia, y en el caso del VLAS presenta una mayor sensibilidad en caso de evaluación de un agranamiento de la aurícula izquierda. Pero ambos se complementan, estos índices son complementarios para una buena valoración de la remodelación cardíaca, aumenta también la capacidad de diagnóstico, el seguimiento del paciente en caso de enfermedad valvular mitral y otras cardiopatías, y como hemos dicho es fácil y sencillo su evaluación y lo encontramos en muchas clínicas veterinarias. Aplicaciones que podemos encontrar en enfermedades valvulares degenerativas, cardiopatías dilatadas, cardiopatías hipertróficas felinas, seguimiento cardiomegalia, que ya mis compañeras van a explicar acerca de eso. Bueno, primero vamos a ver la fisiopatología. La primera fisiopatología vamos a ver qué es la remodelación cardíaca y cardiomegalia, su relación con los cambios estructurales del corazón. Primeramente, voy a explicar de por qué se utiliza el VHS y el BLAS para medir lo que es el tamaño del corazón, pero primero hay que entender cómo actúa un corazón enfermo. Bueno, la remodelación cardíaca es un conjunto de cambios estructurales que el corazón experimenta porque es sometido por mucho tiempo a una sobrecarga. Y esta sobrecarga va a generar lo que es principalmente, va a generar lo que es cardiomegalia o el tamaño o el aumento del tamaño del corazón. Las dos principales sobrecargas vamos a tener lo que es la sobrecarga de presión y la sobrecarga de volumen. Bueno, la sobrecarga de presión es cuando enfermedades que van a impedir la salida de la sangre limitan la salida de la sangre del corazón, por lo que el corazón, el miocardio, va a generar lo que es el engrosamiento de las paredes cardíacas, por lo que este proceso se va a generar una hipertrofia concéntrica. Al inicio de la enfermedad no se va a ver una dilatación inicial de las cavidades, porque esta es una limitación de la radiografía, porque no se va a detectar la funcionalidad anormal del corazón, pero sí lo que es la cardiomegalia. Puede haber alteraciones funcionales importantes y una cardiomegalia evidente en la radiografía. La otra sobrecarga es del volumen, que va a producir una hipertrofia excéntrica y dilatación de las cavidades cardíacas. Y este patrón es frecuentemente encontrado en perros con la enfermedad mixomatosis de la válvula mitral. Esto va a generarse porque a medida de que la enfermedad progresa, aumenta la presión de la aurícula izquierda. Parte de la sangre va a volver al lado izquierdo y esto va a aumentar la presión en que la pared del ventrículo izquierdo va a dilatarse demasiado, por lo que se va a también aumentar la presión capilar pulmonar, lo que va a favorecer la aparición de congestión y edema pulmonar. Bueno, aquí tenemos una imagen de un perro con enfermedad mixomatosa de la válvula mitral. Lo que sí vamos a poder observar es la cardiomegalia, pero no vamos a observar lo que es la hipertrofia concéntrica o también lo que dije anteriormente, la hipertrofia concéntrica. La importancia de esta evaluación radiográfica es que tanto las mediciones como el VHS y el BLAS va a permitir identificar a perros con enfermedad mixomatosa de la válvula mitral en estadio B2. ¿Qué quiere decir B2? Porque aún no presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, por lo que la medición del BLAS y del VHS nos va a dar un indicativo de que está presentando esta enfermedad sin síntomas. Esto demuestra también la estrecha relación entre los cambios estructurales y producidos por la sobrecarga de volumen y la utilidad diagnóstica en mediciones radiográficas. Bueno, también tenemos el agrandamiento auricular izquierdo. Esto no consiste únicamente en el aumento del tamaño, sino también implica cambios estructurales y geométricos que modifican la
cardíaco. Estas modificaciones del índice BLAST ha demostrado ser especialmente útil para detectar estos cambios al lado izquierdo que pueden pasar desapercibidos mediante la evaluación del VHS. Aquí tenemos una imagen radiográfica del tórax lateral de la aurícula izquierda y tamaño auricular izquierdo del feto. Muchos autores han dominado que el BLAST va a determinar el agrandamiento del lado izquierdo, principalmente en perros con enfermedades mixomatosas del válvula mitral. Por ejemplo, Ruller al 2021, un BLAST mayor a 2.3 vértebras va a permitir predecir con alta sensibilidad y especificidad la presencia de un agrandamiento del lado izquierdo determinado por ecocardiografía. Malcolm et al. Nos recalca de que los valores mayores o iguales a 2.3 vértebras se van a asociar de forma consistente en el aumento del lado izquierdo en perros con sobrasistólico. También Mikawa en 2020, un BLAST de 2.6 vértebras va a ofrecer una mejor exactitud diagnóstica, lo que es en perros con enfermedad mixomatosas de la válvula mitral en estadio 2, porque ofrece valores más bajos y aumenta la sensibilidad y también la especificidad. Bexosi, hasta 2021, tanto el BLAST como la dimensión auricular derecha lateral, el RLAD, que es otro método para medir el atrio y el aumento del lado izquierdo, van a permitir detectar agrandamientos del lado izquierdo, aunque el RLAD mostró un mejor desempeño en perros asintomáticos. Bueno, es una comparativa con otros métodos diagnósticos. Y los factores, la 2021, la variante han encontrado una variante modificada del índice denominada MBLAST que presenta una capacidad diagnóstica superior al VHS. Otra fisiopatología es la relación con la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto mayormente la ICCI, la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda en perros, el VHS y el BLAST dejan de ser solo marcadores de remodelación y se van a convertir en instrumentos para distinguir línea cardiogénica de la no cardiogénica cuando la ecocardiografía no está disponible. El BLAST demostró ser superior al VHS para detectar ICCI, según Ross 2026, en una muestra de 114 perros con signos respiratorios y alteraciones pulmonares radiográficas. Como pueden ver, los resultados que en un área de la curva se mostró superior a 0.92, un corte óptimo mayor a 2.3 vértebras, la sensibilidad fue del 93 y la especificidad fue de 82.5. Bueno, el patrón pulmonar en perros con ICCI, el perro con edema cariogénico y regurgitación mitral, el 75% presenta patrón vocal y el edema fue asimétrico en una fracción importante de los casos y existió predilección con el lóbulo caudal derecho en varios pacientes. Bueno, la ICCS en gatos va a ser diferente, ya que la radiografía torácica es más razonablemente específica, pero poco sensible para detectar cardiomegalia leve. En un edema pulmonar cariogénico, en un estudio que realizó Diana 2022 en 71 gatos con cardiopatía izquierda, el edema pulmonar cariogénico tiene una expresión radiográfica variable, puede faltar hallazgos tradicionalmente esperados como la dilatación de las venas pulmonares y el aumento del lado izquierdo. También se va a encontrar mayormente el derrame pleural en gatos. La ICCC es la causa más frecuente del derrame pleural felino, que representa un 53.4% de los casos. Bueno, aquí tenemos una imagen radiográfica de la medición del VHS en una vista
que va a mostrar una silueta cardíaca agrandada y derrame pleural. Bueno, y la consecuencia más útil de la falla cardíaca no es solamente la cardiomegalia, sino la acumulación entre el tamaño del corazón, el patrón pulmonar y el derrame pleural. Ahora para hablar específicamente de los métodos diagnósticos y de las técnicas de diagnóstico por imágenes, bueno, como ya sabemos, el principal método de diagnóstico en este caso va a ser la radiografía torácica. Aquí tenemos tres imágenes, las vistas de allá son tanto una vista lateral derecha, la primera, y la segunda una lateral izquierda. Y esa que vemos acá es una vista ventrodorsal, ¿no? Este método va a ser fundamental para poder evaluar si la frecuencia cardíaca. Y bueno, como mencioné, las más recomendadas siempre va a ser una lateral derecha, una lateral izquierda y bueno, como dice el profesor, ya sea ventro o dorso ventral, ¿no? Según el estado del paciente, ¿no? Porque también a un paciente cardiogénico no vas a darle la vuelta para poder tomar una vista ventrodorsal. En ese caso se usaría más lo que es una dorso ventral. Y con respecto a la técnica, también fue mencionado durante la clase, ya que esta va a requerir que sea tomada durante la inspiración máxima, ¿no? Y también una correcta posición del paciente para poder evitar así como que pensar que tiene algo, pero en realidad solamente fue una falla de sujeción del paciente, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso ya mencionaron que el VHS va a medir el eje largo y el eje corto del corazón, expresado en unidades vertebrales, y el BLAS va a hablar el tamaño de la aurícula izquierda mediante la medición radiográfica. Ahora, como segundo método de diagnóstico por imágenes tenemos lo que es la ecocardiografía. En este caso se va a utilizar ultrasonido para poder obtener imágenes del corazón en tiempo real. Y esta va a evaluar estructuras cardíacas, las válvulas, las paredes y también el flujo sanguíneo mediante Doppler, ¿no? Bueno, las ventajas a esto va a ser que es una técnica no invasiva, que utiliza radiación no ionizante y también va a permitir evaluar estructuras y función cardíaca. Y también va a detectar alteraciones en etapas tempranas, ¿no? Y esta va a ser considerada el gol estándar para evaluar el tamaño y función de las cámaras cardíacas. Y aquí los índices radiográficos mencionados como el VHS y el BLAS van a ser únicamente métodos complementarios, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes. La primera es una ecocardiografía de un engrosamiento y aumento de la ecogenicidad de la válvula mitral. En este caso era un paciente con degeneración valvular crónica. Y en la segunda imagen vemos también una ecocardiografía, pero aquí se está usando el Doppler color, que lo que nos va a señalar es que hay una regurgitación mitral leve sin indicios de agrandamiento de cámaras, ¿no? Eso solamente es como que para dar ejemplo de cómo es que se ve una ecocardiografía. Bien. Hablando de los casos clínicos, bueno, primero, no son casos clínicos como tal, centrados en un solo paciente con signos clínicos y eso, sino son más que nada estudios retrospectivos observacionales. En este caso tenemos el estudio que tiene como título, bueno, ahí está, de autor Ross y los demás autores. Y bueno, el objetivo principal de este estudio fue evaluar si es que las mediciones radiográficas tanto BLAS y VHS van a permitir detectar insuficiencia cardíaca congestiva en perros con signos respiratorios comparados con la ecocardiografía. En este caso se usaron 114 perros divididos en 57 que sí porque tenían confirmado que tenían insuficiencia cardíaca congestiva y 57 perros que no tenían ICC. Todos estos se realizaron tanto la ecocardiografía como la radiografía torácica. Entonces, los hallazgos fueron de que el BLAS presentó una mayor precisión diagnóstica que el VHS, ¿no? Para identificar insuficiencia cardíaca congestiva, ya que el valor de BLAS superior a 2.3, como mencioné mi compañera anteriormente, va a permitir identificar a estos perros que tienen una ICC, ¿no? Con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 82.5, cosas que son valores relativamente altos, ¿no? Sin embargo, el VHS presentó lo que son falsos positivos, debido a que esta técnica, como tal medición, evalúa más que nada el tamaño cardíaco general o global, más no específicamente la aurícula izquierda, ¿no? Como lo hace el BLAS, ¿no? Y bueno, pues en conclusión, el BLAS va a ser una radiográfica más específica para apoyo en el diagnóstico de ICC, ¿no? Especialmente cuando no se dispone cerca la realización de una ecocardiografía. Ya. El segundo caso clínico, también fue mencionado anteriormente, tuvo como objetivo comparar los diferentes métodos radiográficos, tanto el VHS, el BLAS, el Modified BLAS y el RLAB, esto que también se mencionó, que es el Radiographic Left Auricular Dimension, para evaluar el aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Acá sí estamos hablando específicamente del tamaño de la aurícula izquierda en perros con enfermedad
mixomatosa de la válvula mitral. En ese estudio se evaluaron lo que son 70 perros, que fueron 64 con esta enfermedad de la válvula mitral y 6 perros sanos que fueron usados como perros control, ¿no? Igualmente se le realizó tanto la radiografía torácica como la ecocardiografía a los 70, ¿no? Y bueno, como hallazgos tenemos, ¿no?, que las mediciones radiográficas se correlacionaron con ecocardiografía y el EcoBLAST, que es el modifier, y el BLAST son los que presentaron la mejor relación con el tamaño real de la aurícula izquierda, ya comparándonos con el eco, ¿no? Y nuevamente sabemos que VHS fue menos específico, ya que se representa el tamaño cardíaco total y no solamente de la aurícula izquierda. Entonces, el BLAST y el EcoBLAST son métodos más confiables para detectar esta remodelación auricular izquierda en perros con esta enfermedad de la válvula mixomatosa de la válvula mitral. Conclusiones: el VHS y el BLAST son métodos radiográficos objetivos, accesibles y de fácil aplicación para evaluar el tamaño cardíaco de perros y gatos, reduciendo la susceptibilidad diagnóstica. El VHS es útil para detectar cardiomegalia, aunque no permite identificar con precisión qué cámara cardíaca está afectada y que puede verse influenciado por la raza y la conformación torácica. El BLAST es más específico para evaluar el agrandamiento del lado izquierdo, mostrando una buena correlación con la ecocardiografía y una alta utilidad para la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral. La combinación del VHS y el BLAST proporciona una valorización más completa del corazón al permitir identificar tanto la cardiomegalia general como la remodelación específica del lado izquierdo. La ecocardiografía sigue siendo el método de referencia, pero la radiografía torácica continúa siendo una herramienta complementaria fundamental para detectar cambios cardíacos y pulmonares, así como el seguimiento de cardiopatías. El cerebro. Gracias chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes han estado ahí escuchando la ponencia? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió para qué sirve el BLAST? ¿Se entendió para qué sirve el BLAST, gente? ¿Para qué? ¿Qué es lo que medimos con el BLAST? Exacto. Ya, claro. No podemos hablar exactamente de enfermedad mixomatosa, pero sí está correlacionado porque la enfermedad mixomatosa está correlacionada con un aumento del líquido izquierdo. Entonces, el BLAST lo que trata de hacer es darte una apreciación de un aumento del líquido izquierdo. ¿Ok? Por acá tienen ustedes un poco de información acerca de, creo que es su último estudio, ¿no? Acerca del VH y el BLAST. ¿Me das un resumen acerca de las conclusiones de este estudio? ¿El segundo o el primero? El segundo. Que nos usaron los 4 métodos de diagnóstico. Ajá. Ya, más que nada lo que evaluó ese estudio fueron las correlaciones, ¿no? Tanto de los métodos en las radiografías y qué tanto era verdad con la ecocardiografía. Ajá. En este caso, tanto el BLAST como el EcoBLAST, que es el modified, es más que nada solo un cambio en la medición, me parece. Ahí están las 4 fotos. Fueron aún así más confiables para conocer si es que realmente había una remodelación en el atrio izquierdo del corazón. Bueno, en este caso son perros enfermedades mixomatosa. Pero y eso se repite varias veces, digamos, o sea que cuando tú estudias el corazón en ecocardiografía, que es el gold estándar para evaluar las cámaras cardíacas, pues se ha demostrado que el BLAST, digamos, tiene más correlación con una enfermedad. ¿Eso qué significa? Que va a haber veces en el que VHS no esté correlacionado. A ver, quizás ustedes me pueden responder un poco de esto. O sea, si yo mido a un paciente y veo su VHS aumentado, ¿necesariamente significa cardiomegalia? Digamos que está fuera del rango
normal que conocemos que es de 8.5 a 10.5, ¿no? Que queda presentado. Hay que valorar también bastante la raza, ¿no? Ya, ese es un buen punto. La raza. Porque si hay raza, por ejemplo, como hemos dicho, el pecho profundo, cefálico, va a tener valores por encima de estos valores. Y vamos a sospechar que como en las cardiomegalias, en el caso de un derrame pleural, también podemos verlo, como desplazamiento del corazón, y como hacen las mediciones, y de repente vamos a ver que también podemos sospechar, pero no es problema del corazón. También podría ser como se menciona en clase el tema de la hidrofilaria, ya que puede haber un aumento de arteria pulmonar a una estenosis. Sin embargo, bueno, se puede ver como el VHS solamente evalúa la silueta cardíaca, se ve que hay un aumento, pero sin embargo no significa que el atrio izquierdo es el que realmente está afectado o alguna otra película o ventrículo. Exacto, entonces tenemos que VHS, y esto que quiero que quede súper claro, si yo de repente estoy midiendo y veo un VHS por arriba del rango normal, hay que valorar unas cosas. Uno, la raza del animal. ¿Ok? Hay razas que pueden tener un VHS mayor. Entonces lo que yo hago es chequeo raza, por ejemplo, no sé, es un bulldog. Ah, ok. Entonces agarro y me voy a ChatGPT y le pregunto, ChatGPT, ¿cuál es el índice vertebral cardíaco? ¿Cuál es el rango normal del índice vertebral cardíaco para la raza bulldog? ChatGPT te va a decir, ¿no? Te va a decir, el rango normal para las razas bulldog es de 12 a 14.4 aproximadamente. Entonces, ahí ya tú vas a saber que el rango es mayor al 8.5, 10.5 que estamos viendo. Entonces, no hay que sorprenderse de eso. Las razas pueden implicar, y muchas veces nos vamos a tener mestizos que no sabemos de dónde vienen. Entonces, a veces puede haber VHS aumentados que no necesariamente significan enfermedad cardíaca o cardiomegalia. ¿Ok? Tenemos que correlacionarnos entonces con lo que hemos visto ahora también, la subjetividad que ustedes pueden encontrar acerca de la cardiomegalia. O sea, si están viendo ángulo traqueovertebral, contacto cardioesternal, etc. Creo que ya se ha comentado. Ya. Y también les quería preguntar, se me fue mi pregunta. Me está explicando. Ya, se me fue la pregunta. ¿Puedes medir VHS en la vista dorsoventral o ventrodorsal? ¿Qué han encontrado ustedes? O sea, normalmente, ¿qué vista están tomando el VHS? Ya, La retrodorsal y la dorsoventral sería para complementar la cardiomegalia Ya, entonces sí, la mayoría de estudios lo van a hacer sobre la lateral. Así que la mayoría de rangos que van a encontrar van a ser sobre la lateral. Así que si van a medir VHS, mídanlo sobre la vista lateral. ¿Ok? Normalmente en la derecha hay estudios que miden sobre la izquierda, así que chequen eso. Normalmente se mide sobre la lateral derecha. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Benín? ¿Todo quedó claro entonces? Vale, chicos, recuerden, la próxima semana tenemos examen práctico. Entra hasta hoy día, o sea, entra hasta evaluación cardíaca. ¿Ok? Así que, de nuevo, esto se hace en dispositivo, así que traigan sus dispositivos, traigan su... No lo van a hacer en un celular, va a ser... No les voy a dejar. Así que, por favor, si tienen algún problema